Buenas noches, queridos hermanos. Que el Señor los bendiga grandemente. Doy la gloria a Dios por una oportunidad que nos brinda el Señor, una oportunidad más de estudiar su santa palabra. Alabo y bendigo a Dios por este momento, que espero que sea de especial bendición para cada uno de ustedes, como lo es para mí, porque para mí el hecho de venir ante la palabra de Dios y exponerla es una bendición, porque quien más aprende es el que comparte. Y usted aprenderá mucho de este estudio si tiene la posibilidad en algún momento de compartir algunas de estas cosas con alguien. Entonces, una cordial bienvenida a todos. Y bueno, gracias a Dios aquí retomando, ¿verdad? Después de unos días de un fuerte resfrío y algunas otras cosillas, aquí estamos de nuevo en la brecha, sirviéndole al Señor, alabando a Dios por su misericordia y por su grandeza. Vamos a orar en este momento para que Dios sea quien nos enseñe a través de su santa palabra, ¿verdad? Porque es el único que nos puede dar sabiduría, entendimiento, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el autor de la palabra de Dios, el que inspiró la palabra de Dios, como lo hemos estudiado. Entonces es el Espíritu Santo el que puede guiarnos a toda la verdad. Señor, en esta noche te damos gracias por este privilegio, Señor, y pedimos, Señor, la manifestación, el poder de tu Espíritu Santo, enseñándonos tu palabra a todos los que nos conectemos en este momento, Dios eterno. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tu poder se haga manifiesto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios los continúe bendiciendo. Estamos comenzando una serie que se llama En esto creemos. Doy gloria a Dios ya por la primera persona que se hace presente y espero ahí los saluditos porque siempre es muy importante para todos, ¿verdad? Jenny, Dios la bendiga, gloria al Señor. Entonces, comenzamos esta serie En esto creemos y hablamos de que es muy importante saber lo que creemos, que muchas iglesias no tienen, no saben ni en qué creen. Muchos miembros de las iglesias no saben en qué creen la iglesia en la que están. Y bueno, esta es una oportunidad para ir de una forma ordenada, hablando de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y hemos hablado de que creemos en la palabra inspirada de Dios, lo cual es sumamente importante entender que la Biblia es la voz de Dios y que a partir de ahí todo se desarrolla, toda nuestra fe, todo nuestro conocimiento. Alice, bendiciones. Y comenzamos como segundo punto. Primer punto, creemos que la palabra de Dios es inspirada, ¿verdad? Y el segundo punto es creemos en el único Dios verdadero. Permítanme porque estoy tratando de buscar algo acá, pero bueno, no lo tengo a la mano. Creemos en el único Dios verdadero, ¿verdad? El único Dios verdadero que nos habla las Sagradas Escrituras, el Dios Todopoderoso, único. Creemos en lo que enseña el Antiguo Testamento cuando dice, y fue lo que Dios le enseñó al pueblo de Israel a decir una y otra vez, ¿verdad? Escucha, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios uno es, ¿verdad? Y eso es algo que los israelitas repetían constantemente y es así, nuestro Dios es uno, el único, el soberano, el eterno, poderoso. Pero hablamos de que a pesar de que
La Biblia habla de la unicidad de Dios, que Dios es único. La Biblia también da evidencia y habla que en Dios hay tres personas divinas, que en Dios hay tres personas divinas coexistentes en Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que no estamos hablando de tres dioses, sino de un único Dios verdadero, que existen tres personas. ¿A un misterio? Claro que sí. La gente y la mayor parte de las sectas, como los testigos de Jehová y los mormones y otras sectas, prefieren ignorar esta verdad para abrazar algo más racional, ¿verdad? Entonces niegan la Trinidad, niegan que Dios es coexistente en tres personas, y entonces es más fácil decir, bueno, hay un Dios creador de todo y tiene un hijo que es Jesucristo, que lo hizo, ¿verdad? Es una criatura, no es Dios, es una criatura, así como hizo al diablo, hizo a los ángeles, hizo un ser más elevado que los ángeles, a Jesucristo, y el Espíritu Santo es sencillamente la fuerza que sostiene el universo. Claro, eso es muy fácil de creer, es muy racional, pero nadie ha dicho que Dios sea racional, y nadie ha dicho también que Dios sea fácil de definir. Si alguien ya puede definir a Dios y decir Dios es esto, pues ya ese no es Dios, ya ese no es Dios. Incluso a la hora de hablar de Dios, para conocer a Dios, Dios se manifiesta a través de atributos, a través de sus nombres, a través de sus características, a través de sus hazañas que ha hecho con el pueblo, pero no hay una definición contundente de Dios que pueda decir esto es Dios, ¿verdad? Porque el día que se puede definir, ya deja de ser Dios. Entonces, ¿por qué? Porque una mente finita no puede definir o encerrar o crear una definición de un Dios infinito. Entonces, que es un misterio que en Dios existan tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no son tres dioses, que es un solo Dios verdadero en tres personas, en quien coexisten tres personas, que es difícil para la mente aceptarlo, que es racionalmente difícil. Sí, porque Dios es infinito, y esto más bien nos da credibilidad de que el tener un Dios que cuesta describirlo nos hace pensar que es un Dios verdadero. Y la otra cosa es que no es un dogma de la iglesia cristiana inventado porque se le ocurrió, sino que es que toda la palabra de Dios da evidencia de que en Dios hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que cada una de esas personas cumple un rol específico, una función específica. Y tenemos que tener claro que la Trinidad no es que Dios se manifiesta de tres formas diferentes, como podría manifestarse una persona. Me manifiesto en este momento como padre de familia, me manifiesto en este momento como profesor, me manifiesto en este momento como ciudadano. No, esa no es la Trinidad, no es que Dios se manifiesta en tres personas, sino que en Dios coexisten tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese es un misterio. Y uno de los versículos más tremendos que quizás en algún momento vamos a ver con detalle es cuando Jesús entra al bautismo. Si Dios se manifiesta, es extraño, ¿verdad? Porque ahí está claramente en el bautismo de Jesús, las tres divinas personas, ¿verdad? Jesús entra al agua, el Espíritu Santo viene en forma corporal como de paloma, no es que es una paloma, sino que vino de una manera que parecía como cuando una paloma viene volando, ¿verdad? A posarse, se posó sobre Cristo. Juan el Bautista pudo ver eso y los cielos se abrieron y la voz de Dios Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Entonces ahí están las tres personas de la divinidad. Pero bueno,
esto es importante nosotros mostrarlo en las escrituras, como en las sagradas escrituras, ¿verdad? Vemos este tema, como en las sagradas escrituras, versículo tras versículo, vemos la existencia de estas tres personas divinas en Dios, ¿verdad? Son iguales en dignidad, iguales en poder. Los atributos que tiene el Padre los tiene el Hijo y los tiene el Espíritu Santo. El poder, la eternidad que tiene el Padre, la tiene el Hijo y la tiene el Espíritu Santo. Pero sin embargo, en esas tres personas, en Dios, cada una de esas personas cumple un propósito específico en la salvación del hombre, ¿verdad? Y quizá por eso Dios mismo decidió que en él coexistieran tres personas diferentes para llevar a cabo el plan de salvación. Vamos a verlo con versículos bíblicos, pero para hablar un poquito de esto, vemos que el Padre envía a su Hijo Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Y luego que Jesucristo, dice, es resucitado por el poder del Espíritu Santo, asciende a la diestra del Padre, pero dice, no les dejo solos, mi Padre y yo les enviaremos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo habitando en ustedes es como si los tres estuviéramos habitando en ustedes, es lo que dijo Jesús, ¿verdad? Entonces vean qué cosa maravillosa. Entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la evidencia bíblica. Vamos a ir a la Biblia para que sea la Biblia la que nos confirme que tenemos un único Dios, pero en el cual sobrenatural, milagrosamente, coexisten tres personas, ¿verdad? En Mateo capítulo 28, perdonen, Mateo capítulo 28, libro de Mateo capítulo 28, versículo 19, en palabras del Señor Jesucristo. Mateo 28, 19, aquí esperando que más hermanos den su saludito, ¿verdad? Para sentir que estamos compartiendo, ¿verdad? La palabra de Dios con el pueblo de Dios. Mateo 28, 19. Voy a comenzar desde el 18 para ver que efectivamente son las palabras del Señor Jesucristo. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Victoria, Dios la bendiga grandemente. Amén. Gracias por hacernos sentir que está ahí. Gloria al Señor. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vemos cómo Mechita, bendiciones, Dios la bendiga, un abrazo en el Señor. Entonces vemos, hermanos, cómo en este texto Jesús da la orden, ¿verdad?, de que hagamos discípulos en todas las naciones, pero dice que a estos discípulos hay que bautizarlos. Y que cuando los bauticemos lo hagamos, y aquí está una fórmula trinitaria que podemos llamar, ¿verdad? El Dios único que coexiste en tres personas. Bautíceles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, vemos cómo los cristianos desde el inicio entendían que su fe se basaba en un único Dios verdadero, en quien coexisten tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora,
Una de las cosas es que las tres personas están unidas en un solo nombre, en un solo nombre. Observe que dice, bautizándoles en el nombre, singular, en el nombre. Y ahora viene plural, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué extraño, ¿verdad? Singular y plural. Bueno, es que ahí está hablando precisamente de forma implícita, está hablando de la Trinidad, ¿verdad? Un solo nombre, el de Dios, pero en ese nombre están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco dice en forma plural, ¿verdad? Como dando a entender que son tres divinidades diferentes, porque diría en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco, un solo nombre y tres personas en ese nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Ordenado por el Señor Jesucristo. Hermana linda, un saludo, Dios la bendiga grandemente y a toda su familia. Bueno, ese es uno de los versículos poderosos que tenemos, ¿verdad? Entonces, estas palabras fueron pronunciadas ni más ni menos que por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos después de haber resucitado, ¿verdad? Después de haber resucitado les da esa comisión a los apóstoles, esa comisión que la iglesia abraza, ¿verdad? De ir y predicar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora vean qué interesante, la iglesia primitiva lo entendió así, la primera iglesia, los apóstoles, los primeros cristianos lo entendieron así sin ningún problema, ¿verdad? Sin ningún problema, en un acto de fe, porque la evidencia bíblica era demasiado, ¿verdad? Y cuando la evidencia bíblica está ahí presente, ¿verdad? Y vemos que todos los atributos de Dios están en el Padre, todos los atributos de Dios están en el Hijo, todos los atributos de Dios están en el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero sin embargo Dios dice que Él es uno. Entonces toda la evidencia bíblica nos va enseñando, ¿verdad? Que en Dios coexisten tres personas. Bueno, y los cristianos primero lo entendieron así. 2 Corintios, acompáñenme a 2 Corintios. Vamos despacio, porque queremos escribir con buena letra, como dicen, ¿verdad? Vamos despacio porque queremos que la palabra de Dios sea la que nos convenza. Y entonces vamos a un ritmo más lento que si estuviéramos predicando desde el púlpito, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 13. Versículo 14, 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. En el saludo final a la carta a los Gálatas, era la forma en que el apóstol Pablo siempre se despedía en sus cartas, por lo general, pero parece que era la bendición también que él proclamaba a la iglesia del Señor, a los creyentes donde él estuviera enseñando. Leticia, Dios la bendiga grandemente, la paz del Señor esté con usted y con su familia. Dice el versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo. ¿La gracia de quién? Del Señor Jesucristo. El amor de quién? De Dios. Cuando habla de Dios, hay con mayúsculas, se refiere a Dios Padre. Entonces, vean, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Vea qué interesante como el apóstol Pablo no solo enseñaba, sino que se despedía dando lo que algunos llaman la bendición trinitaria. Y en esa bendición él está enseñando, ¿verdad?, que en Dios coexisten tres personas y que cada una de esas personas
aunque en Dios hay gracia, amor y comunión, aunque en el Hijo hay gracia, amor y comunión, y aunque en el Espíritu Santo hay gracia, amor y comunión, sin embargo, en esa Trinidad, en Dios, en esa Trinidad, cada una de las personas de la Trinidad asume una función específica. Entonces veamos, ¿qué es lo que hace el Señor Jesucristo, su función específica? Dice, la gracia del Señor Jesucristo, transmitir la gracia. Allá en Juan capítulo 1 dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cuál es la gracia del Señor Jesucristo? La gracia es ese regalo inmerecido en la que el Hijo da su vida, derrama su sangre preciosa, paga por todos nuestros pecados y lo ofrece gratuitamente a todo aquel que en Él cree, ¿verdad? Ofrece gratuitamente esa gracia salvadora. Entonces la gracia es otorgada a las personas al creer en la obra de Jesucristo, ¿verdad? Ahora, el amor de Dios, que es la función sobresaliente, ¿verdad? Ahora, no es que en el Hijo no haya amor, como le digo, las características están presentes en cada uno de los miembros de la Trinidad, pero cada uno trata de manifestar esa función de manera específica y fuerte, ¿verdad? Entonces dice, en Dios Padre, ¿qué sobresale? Su amor. Vea qué interesante cómo funciona. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera lo amó Dios Padre al mundo, que ¿qué hizo? Envió a su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo, ¿qué nos transmite? Con su vida, su sacrificio, su resurrección, nos transmite gracia salvadora. Y ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Dice, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene a vivir a nuestros corazones, si somos verdaderos creyentes, somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que el Padre y el Hijo habiten en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos enseña la palabra. El Espíritu Santo nos hace tener esa comunión con Dios Padre y con su Hijo Jesucristo, esa amistad. El Espíritu Santo también hace que haya comunión entre nosotros los cristianos. Entonces veamos qué bonito, como lo entendía la iglesia primitiva, ¿verdad? Ellos ante la evidencia bíblica se postraban, la aceptaban, la recibían, la abrazaban, ¿verdad? Que hay un Dios todopoderoso en quien coexisten tres personas para nuestra salvación. El Padre ama tanto al mundo que quiere salvarlo, pero como tiene que ser justo, tiene que castigar la maldad y el pecado de los hombres. Entonces la única forma de salvarlo es enviando a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, en una muestra de amor increíble, da su vida por nosotros y nos otorga la salvación por gracia. Y el Espíritu Santo viene a convencernos para que aceptemos ese sacrificio y así seamos salvos. ¡Qué cosa más maravillosa! Miren, de nuevo, y subráyelo ahí, ¿verdad? La gracia, Colosenses, 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Entonces, hermanos, cada una, las tres personas que se mencionan como iguales, son iguales en poder, iguales en gloria, iguales en eternidad, porque coexisten en Dios, ¿verdad? Y las tres se mencionan como iguales, pero se hace una distinción, ¿verdad? En el asunto de la salvación y de cómo edifican la iglesia. Entonces, en aspectos como la salvación, ¿verdad? Dios ama, dice este versículo, Dios, el amor de Dios por los seres humanos, hace que envíe a su Hijo Jesucristo. Jesucristo da su vida y nos la ofrece a nosotros la salvación en un acto de gracia, dice la gracia del Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos convence de pecado para que creamos en el Hijo. Y al creer en el Hijo pasamos a ser hijos de Dios, ¿verdad? Y tenemos una comunión preciosa con Dios y entre nosotros. Eso en cuanto a la salvación. En cuanto a la edificación de la iglesia, también vamos a ver a la Trinidad.
trabajando, edificando su iglesia. Esto es un pasaje maravilloso, ¿verdad? 1 Corintios, vaya conmigo a 1 Corintios, se devuelve un libro ahí. Primera Corintios, capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12. Primero Corintios capítulo 12, versos 4 al 6. Si ya tiene ahí 1 Corintios 12, entonces vamos a leer el verso 1 como introducción para ver que ya no está hablando de la salvación, no está hablando de esas tres personas participando en nuestra salvación, sino que ahora está hablando de la edificación de la iglesia, de las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, edificando su iglesia. Verso 1, 1 Corintios 12, 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. El verso 3: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces veamos qué cosa maravillosa. Aquí habla del Espíritu Santo y habla del Hijo. Hay un bendito zancudo aquí, ¿verdad? Que creo que es un demonio en miniatura, pero bueno. Dice aquí, ¿verdad? Que os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, nadie que diga que está hablando guiado por el Espíritu Santo va a hablar mal de la divinidad de Jesús, va a decir que Jesús no es el Señor, o va a hablar cosas feas del Señor Jesús, porque en el momento en que haga eso no está hablando por el Espíritu Santo. Y por otro lado, dice que nadie puede llamar a Jesús Señor, es decir, nadie puede reconocer el señorío de Cristo y convertirse en un cristiano si no es por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos convenció de pecado, ya sea porque alguien nos testificó, porque leímos un tratado, porque escuchamos una predicación. Ahí estaba el Espíritu Santo convenciéndonos para que recibiéramos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Entonces vemos aquí dos personas de la Trinidad, pero vea qué bonito, ahora habla de los dones espirituales y habla de los ministerios que Dios da a la iglesia y habla de las manifestaciones, como los dones de sanidad, los milagros, la profecía, todas estas cosas. Entonces, tenemos dones, tenemos manifestaciones y tenemos ministerios, los dones espirituales, ¿verdad? Manifestaciones y ministerios. Y vea qué bonito, dice: ahora bien, verso 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, ¿qué está diciendo? Que en la iglesia Dios reparte una cantidad enorme, ¿verdad? De dones. El don de sanidad, el don de profecías, el don de lenguas y de interpretación de lenguas, el don de discernimiento de espíritus, ¿verdad? El don de milagros, el don de fe, todos esos dones, ¿verdad? De los cuales va a hablar en el capítulo 14 de 1 Corintios. Dice, hay diversidad de dones, pero ¿quién los otorga? El Espíritu. Dice, el Espíritu Santo es el mismo. Dice, y hay diversidad de ministerios, ¿verdad? ¿Cuáles son los ministerios? Pastor, evangelista, maestro. Y los primeros ministerios, ¿verdad? Que fueron únicos, no repetibles, aunque la gente ahora quiere hablar de que hay estos ministerios, pero bíblicamente se puede mostrar que no. Pero los ministerios que Dios usó como fundamento para edificar la iglesia, los apóstoles y profetas, ¿verdad? Ellos edificaron la iglesia y sobre esa edificación luego Dios reparte otros ministerios, ¿verdad? Como
el maestro, el pastor, pastor maestro, el evangelista, ¿verdad? Entonces hay diversidad de ministerios. ¿Quién es el que da estos ministerios? El Señor. Y cuando habla aquí el Señor estaba refiriéndose a Jesucristo. Entonces vea qué interesante, dice que los dones del Espíritu en particular, el que los reparte es el Espíritu Santo. Los ministerios en particular, el que los otorga es Cristo. Y dice, y hay diversidad de operaciones. ¿Cuáles operaciones? Bueno, las operaciones son los milagros, los prodigios, las proezas que Dios hace, las cosas maravillosas. ¿Y quién hace estas operaciones? Dice, Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Y observe que en los 3 versículos, cuando habla del Espíritu, dice, es el mismo. Cuando habla de Cristo, dice, es el mismo. Y cuando habla de Dios Padre, dice, es el mismo. Como diciéndonos, ¿verdad?, que en Dios coexisten esas 3 personas. El mismo Dios es quien tanto da los dones, los ministerios y las operaciones, ¿verdad?, manifestaciones gloriosas del poder de Dios, que Dios es el que las da, pero los dones los hace a través del Espíritu Santo, los ministerios en particular a través de su Hijo Jesucristo, y Él como Padre, las cosas gloriosas, las manifestaciones poderosas, ¿verdad? Vamos a ver el verso 11 dice, pero todas las cosas las hace uno. Y luego dice, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces veamos qué tremendo, ¿verdad?, esa armonía que hay entre las 3 divinas personas para edificar la iglesia, para otorgar ministerios, para llamar ministerios, para otorgar dones, para hacer manifestaciones y cosas poderosas, ¿verdad? Cómo la Trinidad entra en acción, ¿verdad? Entonces, es algo maravilloso. Y donde está presente uno, están presentes los 3, solo que uno es el que ejecuta la acción en particular, ¿verdad? Por ejemplo, lo podemos ver en la creación, dice, y Dios dijo, y entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces vemos a Dios Padre creando en medio de un caos, pero empieza a hacerlo por la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo empieza a poner orden en medio del caos, y el Nuevo Testamento en Juan nos dice que en ese principio también estaba el Hijo, y que por medio del Hijo Jesucristo fueron hechas todas las cosas. Entonces vemos la Trinidad participando en la creación también, ¿verdad? Vamos a ver otros versículos, ¿verdad? Que ya nos hablan también de la Trinidad, que es muy interesante. Y hermanos, si alguno de ustedes quisiera prisa en este estudio, particularmente no me interesa ir deprisa en este estudio porque es muy importante en un tema del cual depende nuestra salvación, como es creer en la Trinidad, en el Dios Trino, Triuno, 3 en 1, ¿verdad? Como el Dios Trino, porque de Él depende nuestra salvación, ¿verdad? Vemos a Dios Padre enviando a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros y al Espíritu Santo convenciéndonos de pecado. Si Dios no opta por coexistir en esas 3 personas divinas, la salvación de nuestras vidas no sería posible. Entonces, hermanos, es un tema del cual no se puede abordar con ligereza. Y hay que ir caminando en los versículos, conociéndolos, ¿verdad? Los versículos y viendo que, caramba, sí, hay evidencia de que así es en la Escritura, en toda la Escritura.
En otras ocasiones he dado un estudio sobre la Trinidad, cómo se sugiere en el Antiguo Testamento y cómo se enseña en el Antiguo Testamento. O sea, en el Antiguo Testamento está implícita la doctrina y en el Nuevo Testamento de forma explícita. Pero no menciono todos los versículos que estoy mencionando en este estudio. Por eso es que prefiero ir a pasito lento. Romanos 15, 16. Acompáñeme a Romanos. Libro de Romanos. Capítulo 15. Versículo 16. Romanos 15, 16, en este versículo, hermanos, en este versículo se ve la Trinidad actuando en la vida del apóstol Pablo. Vea qué tremendo, dice Pablo. Verso 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Acuérdense que allá en Corintios dice que los ministerios particularmente es Jesucristo el que los da, ¿verdad? Entonces dice, para ser ministro de Jesucristo. O sea, Jesucristo dice, me ha llamado como su ministro, ¿verdad? Ahora, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios. Vea qué interesante. Jesucristo me ha llamado como ministro para, dice, predicar el evangelio de Dios Padre, ¿verdad? De Dios Padre. Para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Vea las tres divinas personas en el versículo. Vea las tres divinas personas como se manifiestan en el apóstol Pablo y en la iglesia y en la salvación de las personas que no conocen a Dios. Dice, yo soy ministro de Jesucristo, enviado a predicar el evangelio de Dios Padre, dice, para que la gente se convierta y sea santificada por el Espíritu Santo. Vea qué forma maravillosa, ¿verdad? ¿Cómo no creer en ese Dios trino? ¿Cómo se atreve alguien a decir que la Biblia no está llena de la doctrina de la Trinidad? Imagínense que si nos vamos un poquito más arriba, en el versículo 13, encontramos ahí ya las dos personas de la Trinidad, Y el Dios, está hablando de Dios Padre, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. ¿Ve qué tremendo? O sea, el Dios de esperanza es el que les llene y esta misma esperanza se las dé el poder del Espíritu Santo. Habla de las dos personas de la Trinidad. Y después, en el verso 15 dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia de Dios me es dada. Y luego viene a decir, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios Padre, para que los gentiles se conviertan y sean una ofrenda agradable al Señor, santificada por el Espíritu Santo. Toda la Biblia, hermanos, está llena. Algunas veces aparecen las tres personas de la Trinidad, otras veces aparecen dos. Por ejemplo, ahí mismo en el 15:30, dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Vean qué tremendo, las tres personas divinas, cómo los cristianos, Pablo y todos los cristianos entendían que en Dios coexisten tres personas, que es un misterio, es un único Dios verdadero, pero que ese Dios verdadero, en él coexisten tres personas sobrenatural y sobreracionalmente para efectuar un plan de salvación para nuestras vidas, ¿verdad? Dice, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios. Vean qué tremendo, ahí están las tres divinas personas, ¿verdad?
las tres divinas personas. Entonces, vamos a ver también 2 Corintios 1, 2 Corintios capítulo 1. Ojalá usted esté anotando estos textos, ojalá usted esté ahí con un cuadernito donde vaya anotando la Trinidad y todos los versículos, ¿verdad? Al menos todos los versículos, para que en algún momento que alguien le pregunte, usted pueda decirle, sí, si me da la oportunidad, yo puedo traer la Biblia y traer mis apuntes de mis estudios bíblicos, ¿verdad? Para enseñarle en la Escritura la maravilla de este Dios trino, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 1. Ahora es muy interesante, nosotros hemos ya estudiado estas doctrinas, pero ¿qué es lo que hacemos? Uno estudia las doctrinas y comienza chapoteando en la orilla, pero luego en esas mismas doctrinas uno puede meterse un poquito más hasta la cintura, hasta el pecho, nadar en estas mismas doctrinas, ir profundizando más, ¿verdad? Y nunca se termina de profundizar hasta el día en que veamos personalmente a nuestro Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? El Padre sentado en su trono, compartiendo el trono con su Hijo a su diestra, y el Espíritu de Dios, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22. 2 Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22. Vea qué tremendo, dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Vea cómo opera la Trinidad. Dice, ¿quién nos da confirmación a nosotros, verdad? De que somos hijos de Dios, el que nos confirma con vosotros en Cristo. El que nos unge, ¿quién es? El que decide ungirnos es Dios. ¿Y con qué nos unge? Con el poder del Espíritu Santo y sella nuestros corazones. Qué versículo más profundo, más maravilloso, ¿verdad? El que nos confirma por vosotros, y viene hablando de la Trinidad, en realidad viene hablando del verso 18, vea usted, que del verso 18 dice, más, como Dios es fiel, está hablando de Dios Padre, dice, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, ahora viene hablando de la segunda persona de la Trinidad, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para gloria a Dios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió Dios, el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu, Espíritu con mayúscula, en nuestros corazones. Arras es una especie de garantía, se usaba en los matrimonios judíos y en tratos comerciales también. Por ejemplo, podría ser hoy algo similar a lo que se hace cuando se compra un terreno, ¿verdad? Yo le vendo a usted un terreno, pero yo necesito que usted me dé una garantía de trato, ¿verdad? Entonces, usted me paga, si el terreno vale 10 millones, usted me anticipa 1 millón y yo le firmo una factura. Entonces, todavía el terreno usted no lo posee. Todavía no puede decir usted que el terreno es totalmente suyo. Todavía no ha construido en el terreno. Todavía el terreno lo tengo yo. Pero usted tiene una garantía en su mano. Tiene un documento que le garantiza que cuando usted tenga el resto, ese terreno va a ser suyo. Igualmente así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Dios nos ha dado en nuestros corazones es la garantía de que somos hijos de Dios y de que vamos a estar en el cielo. Vea qué cosa maravillosa, ¿verdad? Para que no duden, dice Dios Padre, para que no duden
que al entregarse a mi Hijo Jesucristo y creer en Él, ustedes son salvos, para que no duden. Ahí va la garantía, les doy la tercera persona de la Trinidad. Les doy al Espíritu Santo para que habite en sus corazones, ¿verdad? Entonces, vean qué maravilla como actúa la Trinidad, ¿verdad? Entonces, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 18. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 18. Libro de Efesios, capítulo 2, verso 18. Ajá, ojalá ya lo tenga por ahí. Efesios 2, 18. Dice: porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿De quién está hablando cuando dice por medio de Él? Está hablando de Jesucristo, porque ve el versículo 17, dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Y si usted quiere irse más atrás, verso 16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Está hablando de Jesucristo. Entonces dice en este versículo 18 que por medio de Él, por medio de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada al Padre. Pero ¿quién nos ayuda a entrar al Padre? Dice el Espíritu Santo, por un mismo Espíritu. Vea qué maravilloso cómo la Trinidad actúa en el creyente, en el pueblo de Dios, cuando nosotros oramos. De hecho, ¿qué es lo que nos dice el Señor Jesucristo? Que cuando oremos al Padre en su nombre, en el nombre de Jesús, y por el poder del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Dice, cuando pidan al Padre en mi nombre. Y allá en Romanos dice que ustedes no saben orar como conviene, pero el Espíritu Santo está para ayudarles en la oración. Entonces vean qué cosa maravillosa. Y aquí el verso 18 dice: porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo, al Padre, ¿verdad? Entonces, el versículo 22 habla un poquito también de dos personas de la Trinidad. Dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, ¿verdad? En el Espíritu. Pero el verso 20 habla de Cristo. Está hablando, dice, que nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, cuando creemos en Jesucristo, Él es el fundamento de la vida cristiana. Cuando creemos en Jesucristo, entonces nosotros pasamos a ser parte de ese edificio, de ese templo santo del Señor. Pasamos a ser parte del templo del Señor. Y dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cómo mora Dios Padre en nosotros? Cuando creemos en su Hijo Jesucristo, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nuestros corazones, mora en nosotros y hace que la presencia de Jesucristo y el Padre sea muy real en nuestras vidas. Entonces, hermanos, hemos visto algunos versículos maravillosos en esta noche. Vamos a entrar próximamente en un tema que es cómo las cualidades del Padre están presentes en el Hijo de Jesucristo y cómo las mismas cualidades sobrenaturales que solo pueden habitar en Dios, ¿verdad?, también están presentes en el Espíritu Santo. Vamos a ver, a comparar algunos versículos. Vamos a ver, mire, esta característica que solo Jehová la tiene en el Antiguo Testamento, veamos cómo Cristo la tiene en el Nuevo y cómo también el Espíritu Santo. Y vamos a ver algunos versículos muy interesantes, ¿verdad? No quiero entrar a ese tema y dejarlo cortado, por lo tanto hoy voy a terminar unos minutitos antes, 5 minutos antes, ¿verdad? Permítame entonces darle una conclusión.
hemos podido ver, de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, que hay un solo Dios verdadero. Pero aunque la palabra de Dios habla de que Dios es único, también afirma que en Él existen tres personas, ¿verdad? Y esto se afirma en las fórmulas trinitarias que encontramos en el Nuevo Testamento, en todos los versículos que hemos visto, ¿verdad? En todos los pasajes que hemos examinado, vemos cómo era común para el apóstol Pablo y para los cristianos hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siempre presentes los tres en la vida del creyente, ¿verdad? A la hora de orar nos dirigimos al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo y sabiendo que el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos en nuestra oración, ¿verdad? Sabemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y es un solo Dios verdadero en tres personas, ¿verdad? Entonces concluimos ahí de esta manera. Que la bendición de Dios esté con ustedes, que Dios les reafirme a cada uno de ustedes en la fe, que el Señor les fortalezca y como dice el apóstol Pablo al despedirse de los cristianos, ¿verdad? Que la comunión del Espíritu Santo, que la gracia de Cristo y que la bondad de Dios Padre sea con cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga grandemente. Les amo mucho en el Señor y muchas gracias por haberme tenido presente en sus oraciones en cuanto a mi salud esta semana. Gracias a Dios he experimentado la mano de Dios de una forma especial. Quisiera aprovechar unos minutitos para que oráramos de una forma especial por el hermano Jorge León, pastor Jorge León. Quizás algunos de los que se conectan no le conocen, no pertenecen a la comunidad cristiana de Pozo Libertad, aunque en el corazón, aunque no les conozcamos, ustedes son parte. Pero qué importa si físicamente no conocen al hermano, lo importante es orar por él, ¿verdad? Para que Dios ponga su mano sanadora sobre él. Padre Celestial, te damos gracias porque tú escuchaste nuestras oraciones y guardaste, Padre Celestial, la vida y la integridad física de nuestro hermano en ese accidente que tuvo, Señor. Dios eterno, tú sabes, Señor, esas fisuras que él presenta, Señor, en sus costillas, que es tan doloroso que a veces casi no puede respirar, Señor. Tú tienes el poder, Señor, para aliviarle, tú tienes el poder para ayudarle, tú eres el que puedes extender tu mano sanadora, Señor, sobre su cuerpo y oramos en esta noche pidiéndotelo, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Bendiciones.